Feo, ¿eh? Se viene feo aparentemente. Estaba la profesora Paula Pérez Lindo, profesora de Ciencias del Lenguaje y la Comunicación y especialista en lectura, escritura y educación y maestra primaria. Maestra Que primaria. eso es lo más importante, ¿no? Para mí sí. Ese es el principio, Ese es el lo primero. principio Buen de todo día, lo Paula, demás. ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Bien, me gustó todo esto, es profesorado, ciencia, lenguaje y la comunicación, que Sí, abarca un poco esto de la comunicación abarca a esto través de de la los medios. comunicación y cuando yo hice las prácticas para recibirme de profesora tuve que escribir y armar guiones para radio. Ah, Eso fue perfecto. parte de la práctica. Cosa que ha quedado un poco casi en desuso, pero generalmente la radio Claro. tradicional tenía sus libretos, sus Sí, sí, guiones. sí, sí, sí. Sí. Aparte nunca estuve en la radio, o sea, siempre en las aulas. Ujú. Bueno, pero eso hace que también bueno, puedas estar en la radio o que tengas un lenguaje apropiado, cosa que no sucede siempre con la gente que estamos al frente del micrófono, porque desconocemos un montón de la cuestión, sobre todo del lenguaje, ¿no? No es tan sencillo. Sí, sobre todo hay un montón de palabras que nos traban a veces cuando las queremos escribir también. Ahora se nos ha puesto de moda lo de intendente o intendenta y esa discusión que no es la presidenta municipal, sino que es Presidente. la presidente municipal. ¿Cómo es la Bueno, cuestión? en esa cuestión el término presidenta, el término intendenta están incorporados al diccionario español o el diccionario de la lengua española desde el año 1803. Ujú. Entonces, lo que tenemos que por ahí entender es que no se trata de cuestiones políticas partidarias, sino que se trata de cuestiones lingüísticas gramaticales. Ajá. Entonces, si un término corresponde utilizarlo, lo tenemos que utilizar. Otra cosa, la RAE no dice que es obligatorio decir presidenta o intendenta. Lo sugiere para cuando el cargo es desempeñado por una mujer. Ujú. ¿Sí? Pero no está diciendo obligatoriamente tienen que decir presidenta o intendenta. Da la opción de decir la presidente o la intendente. Pero así como ese término, hay muchos otros términos que no cuestionamos. ¿Por qué no cuestionamos el término sirvienta? Ujú. Porque Bien. si... Empleada doméstica sería, o Aclaro, alguien que hace un servicio doméstico. ese término no lo cuestionamos. Ujú. Estamos cuestionando continuamente aquellos cargos que ejercen, a cargos superiores que ejercen algunas mujeres, como el de intendenta, presidenta, concejala, jueza, abogada, que son términos que están incorporados en el diccionario de la lengua española. Que están bien decirlos y así. que está bien, sí, y es correcto, porque es lo sugerido. No quiero dejar pasar cuando decías recién que no tiene que ver con una cuestión político-partidaria. No. Hacías referencia, por ejemplo, de que alguna gestión pasada reciente decía todos y todas los niños y las niñas. Bueno, eso... Pero ¿cómo es eso? Porque siempre nos acostumbramos a generalizar los niños y estoy incorporando a los varones y a las nenas también, claro, a las mujeres. ¿Cómo es? Porque la lengua española es genérica, o sea, abarca los términos de manera general. Y hay cuestiones como decir los niños y las niñas que tampoco la RAE lo rechaza. Lo que dice es que se cae en una repetición innecesaria o en un circunloquio innecesario porque el texto se convierte en algo pesado para leer o para decir, para expresar. No es que lo niegue, ¿sí? Pero al ser nuestra lengua una lengua genérica, al decir los alumnos, tenemos incorporado a los alumnos y a las alumnas. Hay cuestiones gramaticales que son históricas, que nosotros, el lenguaje o la lengua se va transformando por el uso social que se hace. No es que un academicista allá lejos en la península ibérica dice, por ejemplo, bueno, hoy se nos antoja incorporar la palabra machirulo. ¿No? Que es una de las últimas incorporaciones de la RAE. Está incorporada. Machirulo. Es la última. Hay una palabra compuesta que se llama sinogarismo, que es una de las últimas incorporadas, que significa aquellas personas sin hogar. Sinogarismo. ¿No? Sinogarismo, todo junto. Sinogarismo. Todo junto y que significa personas que no tienen hogar o que carecen de algunos elementos esenciales, ¿no? Para su vida cotidiana y familiar. Pero la lengua se va modificando a medida que la sociedad la va usando. Te doy un ejemplo, por ejemplo. El término álgido. El término álgido es un término antiguo que está incorporado en el diccionario y que significa muy frío. Muy frío. Frío glacial. ¿Sí? Frío, frío.
pero en algunas reuniones o en algunos eventos, en algunas discusiones, se fue incorporando que la reunión estaba en su punto más álgido. Claro, yo lo tengo como algo agrio, digamos. Bueno, es culminante. El sinónimo de álgido para eso de las reuniones, cuando está en su punto álgido, es en el punto culminante, cuando está, digamos, ya que no tiene otro parámetro. ¿Sí? ¿Por qué lo tuvo que incorporar la RAE con esa acepción diferente al término original que tiene la palabra álgido? Por el uso social que se hizo. ¿Sí? ¿Por qué incorporó machirulo? Por el uso social que se hizo. Nosotros tenemos variedades lingüísticas. Nosotros no hablamos propiamente el español. Porque si no te diría tú, vosotros, incluso para los verbos que nosotros utilizamos, usamos el voceo, con B corta y S, o sea, el vos, el nosotros, el ustedes en vez del vosotros. Entonces, lo que como sociedad nosotros tenemos que comprender es que la lengua va a sufrir, el idioma va sufriendo modificaciones. Fíjate, no sé cuántos años tenés vos, Antonio, pero fíjate que cuando nosotros éramos adolescentes... Más o menos los mismos. Estamos por ahí. Cuando nosotros éramos adolescentes teníamos una cierta terminología para comunicarnos con nuestros compañeros de secundario. Hoy los chicos tienen otra totalmente diferente. ¿Y cómo es eso de los chicos ahora? Y no sé qué palabras utilizarán los gurises ahora. Uno los oye y aparentemente hablan, escriben mal, porque se escribe ahora por los teléfonos o por las redes, todos los textos, sí, por qué una X, la que directamente se abrevia todo. Ahí hay errores que hay que corregir. Hay situaciones que hay que corregir, pero hay algo esencial que es el vocabulario que está basado en el cronolecto, es decir, en la edad que manejan los chicos. Vos tenés un cronolecto infantil, un cronolecto adolescente, un cronolecto adulto, un cronolecto joven, ¿sí? O sea, de acuerdo al rango de edad que tenemos, es el lenguaje que vamos utilizando, ¿sí? ¿Y por qué existe esto de la normativa en la lengua? Porque si no, vos imagínate lo que sería para los médicos leer un libro sin que estuviera bien escrito. ¿Cómo sería eso? Sería sumamente complejo. Cada uno interpretaría el texto como le venga en gana si escribimos mal. Por algo hay una normativa que es la que nos va normando. Pero, reitero, los cambios en el uso de la lengua, en el uso del lenguaje, los hace la sociedad. Y la RAE los toma y lo incorpora de acuerdo a lo que le van informando las academias en cada país. Y escribir bien nos permite hablar mejor, ¿no? Escribir si bien bien, hay palabras que son mudas, como una H, que no difiere si la escribimos con H o no, vamos a decir igual hotel, que capaz está escrito sin una H y ese tipo de cosas, pero fundamentalmente es así, no es una regla general, es así. La escritura es paralela al habla, y la escritura, la buena escritura, potencia el habla, ¿sí? Nosotros, cuando dicen escribimos como hablamos, no siempre escribimos como hablamos, porque, a ver, los docentes o los profes de lengua no vamos por la calle diciendo allá va un adjetivo, allá va un sustantivo, allá va un verbo, pero sí sabemos en qué momento utilizarlo. Yo en mi casa no hablo como académica. Cuando me junto a tomar mate tampoco hablo como académica, pero sabemos que al momento de dirigirnos a alguien o de escribir, lo hacemos de manera correcta. Hablando de escribir, tenés varios artículos que se han publicado en una revista notable, ¿no? Prestigiosa, que tiene un alcance nacional. Sí, en la revista Novedades Educativas de Editorial Noveduc, desde el 2015 tengo artículos pedagógicos publicados, y esos artículos pedagógicos son experiencias didácticas que yo llevé a cabo con mis alumnos en las aulas. No es nada inventado. Es algo que realmente hicimos en el aula. Por ejemplo, acá el del 2015 dice lectura expresiva en la escuela secundaria, y bueno, y ahí hablamos, o hablo en el texto, de todo lo que hicimos para mejorar la lectura expresiva en la escuela secundaria, como obras de teatro, que hacíamos muchas obras de teatro en las escuelas secundarias, títeres, que recorrimos casi todo el departamento llevando nuestras obras de títeres. Por ejemplo, acá dice creando puentes con lenguaje. Esta es una experiencia que llevamos a cabo con Alfonsina Francisconi, que es coautora del artículo, en Loma Limpia. Loma Limpia. En Loma Limpia, cuando no te olvides que yo trabajé muchos años en la escuela rural, que he pasado por todos los niveles
primario, secundario, jardín de infantes, terciario. Y con Alfonsina Francisconi, que es magíster en Ciencias de la Educación, hicimos una actividad en Loma Limpia donde los alumnos, por ejemplo, transformaron un cuento, un texto como el de la Cenicienta, ellos lo reescribieron y lo transformaron en la Cenicienta gauchesca, donde la hija del estanciero, en vez de perder el zapatito de cristal, perdía la alpargata. Y ahí los vecinos de la escuela 18 Murucuyá de Loma Limpia, en aquel momento 18 Murucuyá, sí, tiene otro nombre, Macacha Güemes creo que se llama, si no me equivoco, nos prestaron un carrito, un tumbero, caballos para hacer todo esto. La profe, tengo el video grabado. Ay, qué lindo. Así que esto fue una experiencia con la que nosotros viajamos a Paraná a un congreso pedagógico de experiencia. Y lo hicieron en un lugar donde uno supone, no sé, en la ruralidad, en la campaña, donde el lenguaje de los chicos ahí, de la gente en general, es mucho más pobre, ¿o no? Que el de los que están más civilizados, más en la ciudad. ¿Cómo es? No es más pobre, es diferente. Es diferente, sería. Y ese lenguaje no es decir pobre. No, es diferente. Porque hablan dicen otras palabras. Son variedades regionales, variedades lingüísticas, que se, digamos, en la zona de la ruralidad, pero que se enriquecen cuando van, digamos, asisten a la escuela y van, digamos, y son estudiantes, ¿no? Se ve ese lenguaje de esos alumnos, porque ellos tienen su lengua materna, su lengua propia del lugar. Ese lenguaje es enriquecido por la escuela. La escuela no puede negar la existencia. Ahora que estamos de todos lenguaje. pendientes de la tormenta, que se viene la tormenta, parece que está tan feo. Sí. Está refusilando, decimos en el campo los chicos, y supuestamente está mal porque es relámpagos a la vista, lo que sea. Pero refusilo existe. Existe refusilo, dice, Sí. porque a veces dice no diga refusilo porque es como alguien que está fusilado muchas veces. Porque nosotros también, aparte de buscar en el diccionario de la lengua española, que está en todas las redes sociales, que hay que descargarlo en el teléfono simplemente, también existe un diccionario panhispánico de dudas. En ese diccionario panhispánico uno busca un determinado término y ese término, si aparece, está. Porque va a depender de la región en la que estamos, ¿sí? Pero volviendo a los artículos pedagógicos publicados, todos estos artículos están basados en experiencias propias llevadas a cabo concretamente en las aulas. El último artículo es el de diciembre de 2023, que habla de las consignas en la escuela secundaria. Y ahora reciente, diciembre. Diciembre, ahora. Que el año pasado, por una iniciativa del director de la escuela 203, Nuestra Señora de Lourdes, y que después se trasladó la inquietud al Instituto Orienti, hicimos varias experiencias de capacitación docente. ¿No? Fuimos a Bernardi, a Sauce de Luna. Hubo una buena respuesta de parte de los colegas docentes y tenemos toda la intencionalidad de que continuar, digamos, acompañando. ¿Por qué? Porque los conocimientos hay que compartirlos. Si no, no sirven de nada. A mí no me sirve de nada tener una especialidad si yo no la puedo compartir con un colega o con el que quiera ir a aprender. Los conocimientos se comparten. Y muchas veces las redes sociales se prestan para confusión porque creen que estamos corrigiendo de mala manera y no. Estamos compartiendo un conocimiento que tenemos. Porque en las redes sociales estamos acostumbrados a opinar, que no es lo mismo que argumentar. Cuando nosotros opinamos, yo doy mi punto de vista personal. Pero cuando argumento, me estoy valiendo o respaldando en una autoridad que sabe de ese tema. Esa es la diferencia entre opinar y argumentar. Entonces, cuando nosotros, los docentes por ahí, acompañamos, sugerimos, corregimos, lo hacemos para compartir eso que nosotros sabemos. No por creernos que sabemos todo, porque tuve un director, muy buen director hace muchísimos años, que ya está jubilado hace rato, imagínate que yo ya me jubilé, que decía que las dudas nos ayudan a aprender. Cuando nosotros tenemos dudas, cuando más aprendemos. Y que para algo están los libros, para consultarlos. Entonces, si no sé un término, no sé algo, voy y consulto en el libro y consulto en el diccionario. No me hace menos el decir no lo sé.
Y eso es algo que los docentes tenemos que aprender a decir en las aulas. No lo sé, lo averiguo para la próxima clase, antes de dar mal un concepto de enseñar algo mal. ¿Y los docentes están preparados, enseñan bien? El profesorado inicial que hacen ya que los capacita para ser profesorados de primaria, docentes, maestros, digamos, en principio. Yo no tengo la autoridad para juzgar digamos, cómo enseñan los colegas docentes. Lo que yo puedo hacer como especialista es acompañarlos. A veces se ve que son otros tiempos, digamos, y hay temas o tareas que se proponen bastante rápidamente. Digamos, no hay el tiempo suficiente como para profundizar. Claro. Se pasa a otra tarea todos los días un tema nuevo. Un tema diferente. Claro, ahora se utiliza mucho fotocopiado. Antes recuerdo que hasta los mapas, mal o bien, los teníamos que dibujar, calcar. En mi época, cuando me inicié como docente... ahora sacamos una fotocopia y nos olvidamos. No teníamos terminó esa tarea. Claro, nosotros no teníamos la posibilidad de la fotocopia. Lo que sí yo puedo sugerirle a los colegas docentes es que no fotocopien las actividades del manual como están en el manual, porque los manuales vienen generalizados, no están contextualizados. Hay que ver si esa actividad del manual acompaña al chico de la zona rural, acompaña al chico de la escuela, si es el mismo contexto, el docente es un profesional de la educación. Tiene que sentarse con el manual y leer las consignas, leer el texto, leer las actividades y armar sus propias actividades para su grupo de alumnos. Porque yo puedo tener 2 primer grados y los 2 primer grados no son iguales, nunca van a ser iguales. Yo, por ejemplo, que di muchos años lengua y literatura, ¿no?, en las escuelas secundarias de Federal, yo me pasaba de un segundo año de la escuela 201 a un segundo año de la escuela 203 y no podía dar el mismo contenido o dar exactamente pintadas las mismas actividades, porque los grupos de los alumnos son distintos. Entonces, lo que los docentes tenemos que hacer, como vos decís, en vez de la fotocopia, es sentarnos a ver qué es lo que se adapta mejor a ese grupo de alumnos que tengo en ese contexto, en esa escuela, y armar yo las consignas de trabajo, que de eso se trató la capacitación el año pasado, ¿no? Perfecto. Desautomatizar, dejar de ser automáticos con respecto a fotocopiar las consignas y dárselas, porque muchas veces la mayoría de los manuales están, digamos, enfocados en una provincia como Buenos Aires, ¿no? Y no están enfocados en la región o en la localidad. Bueno, acá debe haber un tema general que fundamentalmente pasa porque se lee menos, ¿no? Creo que partimos de esa base. Sí. Exactamente, que se lee menos, por eso por ahí no se aprende mejor. Se lee mucho en las redes sociales. En las redes, claro. ¿Y qué es lo las redes sociales qué pasa, no? ¿Y qué es lo que se lee Hay contenidos menos? que a veces son interesantes, pero por otro lado uno se puede desinformar mucho también. También, porque ¿qué pasa? Porque tenemos que saber dónde buscar la información. Por ejemplo, cuando nosotros como docentes le damos al alumno a investigar sobre el planeta Marte, el chico ¿qué hace? Va a buscar en las redes sociales sobre el planeta Marte, pero yo docente le tengo que dar el link o la página para contextualizarlo y enmarcarlo dónde tiene que buscar esa información. Porque si no el chico va a buscar por cualquier parte. Entonces yo docente soy el especialista en el tema que estoy dando, que estoy enseñando. Entonces yo tengo que enmarcarlo, tengo que contextualizarlo. Y algo que no nos tenemos que olvidar es que cada disciplina, cada materia, cada asignatura tiene su vocabulario específico. No es lo mismo, ni siquiera en lengua y literatura los términos significan exactamente lo mismo. Entonces tengo que apuntar a que cuando yo le doy las actividades a mis alumnos sean con terminología específica de esa asignatura, de esa materia, ¿no? Y muchas veces utilizamos palabras generales o verbos generales que hacen que el alumno no sepa qué es lo que tiene que hacer. Y nosotros decimos, el alumno no comprende lo que lee o no comprende las consignas para resolverlas, pero nosotros le enseñamos a comprender, le enmarcamos eso para comprender, le explicamos lo suficiente para que el alumno comprenda. Yo siempre hago las comparaciones entre los términos, ¿no? No es lo mismo comparar que contrastar, por ejemplo. ¿Sí? Y a veces nosotros utilizamos esa terminología de manera común y corriente para muchas consignas de actividades. Cuando yo comparo, tengo que entender que tengo que marcar similitudes y diferencias. Cuando contrasto, solamente marco diferencias.
Entonces el alumno ahí puede ser que se encuentre perdido también. Entonces hay muchas cositas así muy puntuales que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que manejar la terminología específica de la asignatura, porque el docente es el profesional de su asignatura. Y lo que está escrito, los libros, las publicaciones, generalmente está todo bien escrito, o hay cosas que uno dice, no, pero esto, ¿y quién escribió esto? Porque sí, así no corresponde. A veces vienen errores. A veces hay errores también. A veces hay errores. Y es fundamental buscar otros materiales. Yo pido mucho socorro, yo pido mucha ayuda a mis colegas. Tengo una colega que en Paraná, por ejemplo, que a la que le pido ayuda o colaboración, tengo otra en Chacarita. No tengo problema en pedir ayuda. A veces hay que... Porque pasan esas dudas también. Pasan esas cuestiones y hay dudas. Sí. Y antes de enseñar mal o de hacer algo mal, es preferible que pidamos ayuda, ¿no? Y ojo, Antonio, que cuando hablamos de escribir bien o de hablar bien o de escribir sin errores de ortografía, no estamos hablando de la sociedad en general, ¿no? Porque hay mucha gente que tal vez escribe como puede y como sabe hacerlo. Estamos hablando de los profesionales. Y lo hace para hacerse entender, para comunicarse con el otro. Para hacerse entender, para comunicarse sí. con el otro, ¿no? Pero estamos hablando de los profesionales, que muchas veces escribimos mal, o nos expresamos mal, o no nos hacemos entender con lo que estamos diciendo o haciendo. Entonces, el punto pasa por leer en profundidad material idóneo del tema y material que tenga la autoridad para tratar esa temática. Porque si yo tomo de las redes sociales y voy, se va, digamos, convirtiendo en una bola que no termina nunca y que terminamos diciendo lo que no queremos decir o estamos interpretando mal. Entonces busquemos en los textos, busquemos información en páginas que nos ayuden a encontrar esas respuestas. Estos artículos suyos, Paula, además de la revista física, digamos, ¿están publicados en algún lado también en la página, en alguna página digital de la misma publicación? De la misma revista. ¿De la misma revista? Existe la revista online. Yo tengo el papel porque si no me quedaría sin tener yo digamos. Y en esta revista, quiero aclarar, ya que me lo decís, se buscan novedades educativas y ahí empiezan a buscar y está la revista online para leerla de manera online. Hay muchos especialistas que escriben acá. Acá hay psicólogos, hay psiquiatras, hay doctores en educación, hay especialistas de todas las asignaturas que escriben, incluso es una revista que abarca desde el nivel inicial hasta la universidad. O sea, hay distintos especialistas, no es que somos todos docentes los que escribimos, ¿no? Así que bueno. Pero está más bien orientado a la docencia, digamos, al docente, a quien quiere profundizar un poco más en lo que es el... claro, sí, totalmente. El lenguaje, la escritura, la oralidad. Y vuelvo a decir, acá hay actividades para llevar a cabo. Ajá. O sea, están las actividades escritas para poder poner en un aula esas actividades y llevar a la práctica y hacer estas actividades que el docente las puede modificar como quiera. El docente las puede modificar como quiera. A nosotros nos encantó la experiencia de la Cenicienta Gaucheca porque eran chicos de la zona rural, donde incluso la cocinera de la escuela, trabajó toda la escuela, primaria y secundaria, donde incluso la cocinera de la escuela hizo pasteles, hizo empanadas, hubo una... en ese momento era la profe de música Mimi Smith, ¿no? Y se armó una guitarreada con bandoneón, baile, todo. Entonces, ver cómo nosotros contextualizamos las experiencias pedagógicas que llevamos a cabo para enseñar eso que queremos enseñar. Y en ese caso del cuento hicieron una transformación total. Totalmente, sí. Lo adaptaron al lugar, lo hicieron bien. Se adaptó a la zona, al espacio, y la adaptación la hicieron los alumnos. Bueno, creo que lo decías, ¿no? Quieren hacer durante este año, tienen la intención de hacer algunos talleres que tengan que ver con esto, ¿no? Sí. Hay intención de continuar trabajando con capacitaciones, sobre todo, digamos, capacitaciones de formación docente, como para, digamos, continuar trabajando y puliendo algunas temáticas y aquello que los docentes solicitan en las escuelas. Hay algunas escuelas en las que los docentes piden una temática particular y eso se hace. ¿Y los docentes se interesan generalmente siempre? ¿O van cuando se le dice no porque hay puntaje del Consejo General de Educación? Yo creo que el docente siempre está interesado en aprender, ¿no? Un poco más o en incorporar algo más. Y los docentes somos discutidores por naturaleza. Pero está bueno eso de discutir. Son bravos los docentes, ¿no? Está bueno eso de discutir con el colega porque a nosotros nos ayuda a crecer también. Bien. Crecemos a partir de la discusión, siempre que la discusión sea sana.
Bueno, y de palabras no sigamos hablando porque hay un montón, ¿no? Bueno, había una que te iba a contar, Sí. por ejemplo, del maestro Ciruela. Sí, a ver qué es. Ciruela de la fruta se escribe con la letra C, pero el maestro Ciruela se escribe con S. Con ese. Ah. ¿Por qué? Porque esa historia del maestro Ciruela es de una localidad española, de un pueblito de España que se llama Ciruela. Y él lo conocían al maestro de Ciruela, como decir el maestro de Federal. Entonces, esa Ciruela se escribe con S. Claro, tiene un poco que ver con ir a buscar el origen de esa palabra, ¿no? La etimología, claro. El origen, dónde nació, cuál es la historia. Hay algo muy frecuente que es consejo. Consejo deliberante o consejo de educación. Bien, consejo deliberante viene de concilium, de reunión. Y las personas que lo integran son concejales. El Consejo General de Educación es un órgano que aconseja, sugiere cuál es, digamos, el diseño curricular, cuáles son las normativas dentro de las instituciones educativas, y los que integran el consejo escolar son consejeros. Por eso con ese, no con C. Con ese, son consejeros. Y ese consejo con ese viene de un órgano que aconseja o que acompaña. Bien. El otro consejo, de consejo deliberante, que es con C, es de reunión, de concilium. Y las personas que lo integran son concejales con C. Y ahí hay otra controversia, porque es correcto decir la concejala. La concejala está bien. Está bien. La intendenta también. ¿Y sí? O la intendente, que también se puede decir. También, sí, pero sugiere, digamos, que utilicemos el término femenino, porque al cargo lo desempeña una mujer. Y volvemos a lo mismo. A veces cuestionamos algunas cuestiones lingüísticas, gramaticales, nada más que porque lo dijo alguien que no me cae bien, o porque es una política partidaria en la que hay una guerra campal o una lucha campal, y no tengo en cuenta que son cuestiones que están incorporadas a lo cotidiano. Pero no me molesta decir la sirvienta. Entonces, ¿por qué acepto determinadas cuestiones y no las discuto y otras cosas me pongo, digamos, del otro lado en plan de guerra? Entonces, vayamos a lo profundo, vayamos a los libros. En el año 1997, ahora que me acuerdo, porque creo que te lo había comentado, es que se incorpora el término concejala. Si no estoy confundida con el año, el término concejala. Y fíjate que desde 1803 está incorporado el término presidenta, entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Un vacío, no tiene sentido seguir un desgaste en una discusión que, a ver, lo que tenemos que entender es que hay algo que le da la autoridad y la jerarquía para utilizarlo, y es la RAE. Bien, Paula, te agradecemos. Te vamos a dejar en libertad por las dudas para que... Sí, porque se viene la tormenta. Creo que se viene la tormenta. Acá dicen que en Bernardi también hay tormenta fuerte, ya algunas ráfagas intensas. Por acá María, bueno, un montón de imágenes nos están pasando de lo que está ocurriendo afuera. Abundante lluvia con viento, llueve copiosamente. ¿Por dónde será esto? Y ráfagas fuertes, en Bernardi. En Paraná sé que había sacado algunos árboles. En Paraná temprano también, sí. Bueno, acá siempre nos protege Santa Rosa, pero bueno. Algunos árboles. Algo más que te digo y te cierro y me voy para no ocuparte más tiempo. No, por favor, te queremos agradecer mucho, pero estamos pendientes también un poco del clima. Sí. Eso. ¿Por qué discutimos para utilizar terminología nuestra propia y, por ejemplo, incorporamos extranjerismos a palabras que nosotros las tenemos en el español? Por ejemplo, la palabra sándwich es un extranjerismo. Nosotros tenemos sándwich o emparedado. Entonces, ¿por qué vamos utilizando otros términos que no son propios nuestros, pero sí discutimos y no queremos utilizar lo que tenemos? La lengua española tiene aproximadamente 100.000 palabras. 100.000 palabras y 20.000 verbos. Más o menos, ¿no? Contando. ¿Sabes cuántas palabras utilizamos nosotros cuando hablamos a lo largo de nuestra vida? No sé, pero deben ser pocas. No usamos más de 4.000 palabras. Más de 4.000, sí. Sí, ahora de poner un cartelito en las redes decimos flyer, ese tipo de cosas también. El flyer, ¿por qué no decimos afiche? Claro, un afiche, eso. Es un afiche. Y decimos un afiche flyer. Digital sería. Un afiche digital o muchas veces el flyer o el afiche también aparecía pegado en las aulas, claro, en la puerta de la escuela, en lo que sea. Entonces, estamos, viste, bueno. Hay mucho para hablar. Sí, hay mucho. 2024. 2024.
2024 no. Ah, no, 2024. El número es el 2024. 2024, no es 2024. Bueno, como acá estábamos en el 2000, en el 2024. Sí, no, lo correcto es 2024. 2024, sí. Sí, no está mal aprender, siempre aprendemos, todos los días aprendemos, porque si nosotros dejáramos de aprender... Bueno, usted es una demostración de eso. Está jubilada y sigue haciendo cosas. Sigo escribiendo, contando mis experiencias pedagógicas. Yo estuve 31 años en las aulas, pasando por todos los niveles. Empecé a trabajar muy jovencita. ¿Dónde empezaste? ¿Te acordás? Sí, en la escuela 1. La 1. Y empecé también inmediatamente en la escuela 30, en la primaria de la 30, donde el primer año cobraba de la cooperadora. O sea, nosotros no teníamos en ese momento el sistema que hay hoy, ¿no? Y a través de todos esos años a vos te van quedando... Y el mejor reconocimiento que podemos tener es el reconocimiento de nuestros exalumnos y alumnos. Y hoy tengo muchísimos colegas docentes que fueron alumnos míos. Entonces, ese es el mejor reconocimiento que nosotros, los docentes, el mejor premio que tenemos es el reconocimiento de nuestros alumnos, para bien o para mal. Porque a veces nos hacen fama de que somos muy estrictos, muy exigentes. Y bueno, yo sigo estudiando porque es lo que me gusta, voy a seguir escribiendo, tengo muchos proyectos. Dentro de esos proyectos está terminar mi maestría y escribir, digamos, todas las experiencias que he tenido a lo largo de los 30 años que estuve en las aulas. ¿Y alguien te sigue en la docencia? ¿Tus hijas no? Tengo dos. ¿Tus hijas? Sí. Tengo dos que son profesores de biología. Profesores, ¿no? Sí, profesorado de biología. Sí, claro. Sí. Tengo dos que son profesores de biología. Bueno, por ahí sigue entonces un poco el legado. La docencia. Sí. Está. Paula, muchas gracias. No, gracias a vos por el tiempo y a disposición para lo que necesiten. La profesora Paula Pérez Lindo, profesora de Ciencias, Lenguaje y la Comunicación, especialista en lectura, escritura y también de docente de primaria. Nosotros vamos a seguir avanzando, después vamos a leer un montón de mensajes, 10 y 29, lo que nos deja la gente. Se ha oscurecido, le digo, totalmente afuera. Esperemos que pase esta tormenta, a ver, nos va a traer un poco de agua. Vamos a cortar también.